Ok, entonces les voy a compartir la pantalla. Y lo que les quiero mostrar así rápido es esta parte que les mandé. Ahí en el grupo de WhatsApp les mandé justamente esta página. Esta página es una página que se llama GitHub. No sé si recuerdo bien si se las mostré al inicio, pero solamente aquí la vamos a estar utilizando unas cuantas veces para poder tener aquí guardados algunos scripts de R que vamos a estar utilizando. Yo les mandé directamente el link que está aquí, que los va a dirigir aquí a este script. Simplemente lo que pueden hacer para que puedan utilizar este script es copiar y pegar todo lo que está aquí. Simplemente lo pueden seleccionar, le dan control C, se van a su ambiente de RStudio. Déjenme quitar se van a su ambiente de RStudio, le dan aquí en New File, en Script, y aquí lo van a poder pegar. Van a poder pegar toda esta parte. Nada más voy a poner un ejemplo ahorita. Y van a poder copiar y pegar todo esto. O en algunas ocasiones, en algunas computadoras les debe aparecer aquí una opción de copiado. Simplemente le dan, aparece como unos documentos, les dan clic ahí y se va a copiar todo el documento, todo el script. Entonces, todo esto lo vamos a estar utilizando ahorita, justamente en esta sesión, para ver la parte de los condicionales y los ciclos, que es justamente lo que nos interesa. Muy bien, entonces nada más les mostré esto para que también conozcan a GitHub, que ahí es donde hay un buen de, o una gran cantidad de scripts que podemos utilizar y que muchas personas se encargan de desarrollar de diferentes lenguajes de programación. ¿Qué es lo que vamos a ver ahorita? Lo que vamos a ver ahorita es la parte de las condicionales. Sé que tal vez muchas personas no lograron entrar a las sesiones pasadas, pero bueno, la sesión pasada fue en donde vimos condicionales. Ahorita lo que quiero es simplemente mostrarles de nuevo cómo funcionan estas condicionales. Vamos a ir replicando los resultados para que vean qué es lo que va pasando en cada proceso y en cada código. Entonces, algo muy importante aquí que sí quiero mencionar es que cuando empezamos a adentrarnos a esta parte de programación condicional, o digamos a estructuras de control, ya vamos a llamarlas formalmente así, estructuras de control, los códigos empiezan a volverse un poco más complicados. Algo muy importante es que cuando se comienza a programar de esta manera, ya no es tan fácil escribir un código. Ya los códigos, al momento de hacerse más complejos, ya necesitan dedicarle más tiempo para poder escribir un código que pueda realizar un proceso específico o una actividad específica. No solamente ya va a ser escribir comentarios y escribir códigos y listo, todo resuelto. Y ojo aquí, muy importante, muchos códigos no salen a la primera, eso sí. Y tal vez muchas de ustedes van a tener experiencia en esto, pero muchos de esos códigos no salen a la primera. Estamos tal vez escribe y escribe códigos y nos salen errores, otro error tras otro, o resolvemos un error y luego vuelve a salir otro error. Eso es algo que nos vamos a encontrar muy comúnmente aquí, en cualquier lenguaje de programación, no solamente en R, en Python, en otro lenguaje que quieran adentrarse, se van a encontrar con ese problema. Entonces lo que vamos a ver aquí es justamente esa parte de estructuras de control, y si en algún momento algo no queda claro, aunque sea una cosita pequeña, el hecho de que por qué puse ese comentario, el hecho de que por qué hay otra línea más, o cualquier cosita diminuta, háganmelo saber, para que yo pueda volver a rectificar y explicar esa parte y que todo quede claro, porque justamente al final de esta sesión, la idea también es que ustedes intenten resolver unos ejercicios. Esos ejercicios solamente son para que puedan poner en práctica lo que vamos a ver ahorita y también se vuelvan un poco más ágiles al momento de escribir códigos. Entonces, vamos a comenzar ahorita escribiendo unas variables. Justamente nos vamos a basar en el script que les mandé, pero aquí lo voy a estar replicando, tal vez no igual, pero parte de él. Entonces, lo que quiero comenzar a hacer es escribir unas variables. ¿Por qué? Quiero mostrarles de nuevo y quiero que de nuevo recuerden la parte de los operadores relacionales, esos operadores de mayor que, menor que les había mencionado, porque son muy importantes y los vamos a estar utilizando. Entonces, simplemente para recordar, lo que voy a poner aquí es generar o escribir, generar dos variables, nada más. Y aquí es lo que yo les decía, yo estoy escribiendo los códigos o los scripts desde cero
para que vean cómo es el proceso de escribir los códigos. No solamente es copiar y pegar algo tal vez de internet o un código que yo les pase y listo, ¿no? Ya lo corren y ya sale. No solamente se trata de eso, sino que deben de también comenzar a escribir ya de forma más rápida y una gran cantidad de códigos también para que se vuelvan más ágiles. Y los comentarios aquí también son muy importantes. Entonces, voy a generar dos variables. Justamente, a mí me gusta llamarles así, var1, vec1, nombres sencillitos, nombres cortos que representen de cierta manera lo que quiero representar o lo que quiero guardar. Entonces voy a poner var1, este símbolo de asignación, el operador de asignación, la letra C minúscula, que significa concatenar, y voy a poner los números 1, voy a poner el 4, el 6, el 7 y el 0, no, bueno, y el 10, ¿no? Por ejemplo, voy a poner eso. Ustedes pueden poner otro si quieren. Voy a escribir otra variable que la voy a llamar ahora var2, para saber que es una variable 2. Pongo un espacio, operador de asignación, concatenar, y voy a escribir ahora los números 5, 7, 20 y 9. Y listo, ¿no? ¿Cómo los ejecuto? Pues aquí ya vamos a empezar a ejecutar códigos de una manera más práctica. ¿Cómo? Voy a eliminar esto que está en la consola. Yo en estas sesiones les he mostrado que para poder ejecutar códigos tengo que seleccionar la línea que quiero ejecutar o las líneas que quiero ejecutar y le doy aquí en Run y listo, ¿no? Se ejecutan en mi consola y se guardan en mi ambiente en caso de que sean variables. Okay. Pero algo que sí quiero que vayan practicando más, quiero que vayan practicando cómo ejecutar códigos de forma más rápida. ¿Cómo? Voy a eliminar estas dos variables. Las voy a eliminar aquí de mi ambiente, simplemente las selecciono, le doy clic aquí en esta escobita, le doy que sí para borrarlas. ¿Y cómo puedo yo ejecutar códigos de forma más rápida en un script en R? Bueno, me posiciono en alguna parte del código que quiero ejecutar, alguna línea del código, ya sea al inicio del nombre de la variable, al final, en este número 6, etcétera, en cualquier parte, y voy a presionar la tecla Control Enter. Al momento de presionar la tecla Control Enter, lo que ocasionó esto fue que se ejecutara, en este caso el comentario también, pero también la línea de código que me interesaba, la de la variable 1. Al momento de ejecutarla, se guarda en mi ambiente. Si yo quiero ejecutar la siguiente línea, simplemente presiono igual Control Enter y ya se ejecuta la variable 2 en la consola y se guarda en mi ambiente. Esa es una forma de poder ejecutar scripts en la consola directamente sin necesidad de seleccionarlo y darle Run. Yo les recomiendo que vayan practicando esa manera de ejecutarlo, pero también que conozcan las otras, ¿vale? Con Control Enter. Y esto lo menciono porque aquí en adelante voy a empezar a presionar nada más Control Enter y van a ver que voy a empezar a ejecutar los códigos en la consola para que no se pierdan en algún momento. Entonces, ya tengo mis dos variables, var1, var2, tiene estos elementos guardados que en sí son de... Perdón, dime. Perdón, una pregunta. No es, bueno, creo que no es tanto el tema, pero ¿sabes si se pueden asignar teclas a caracteres? Es que, vaya, no tengo como asignados los corchetes ni los símbolos de mayor que y menor que. Entonces, tengo que como estar copiándolos y pegándolos y así, y se me hace un poco, pues, engorroso, ¿no? No sé si hay alguna manera o tú sabes alguna manera de hacerlo. Para que puedas tú... O sea, es que en el teclado no están asignados, vaya. por default no están asignados. No. Ok, a ver, déjame ver. Déjame ver si aquí aparecen algunos. Fíjate que esa parte sí no sé muy bien. Aquí lo que aparece en R, lo que luego se muestra son como estos comandos, pero solamente son comandos para acceder de forma más rápida a líneas de código, mostrar gráficos, historial. Mm, Fíjate que esa parte la única forma que se me ocurre es que tú lo puedas asignar directamente, pero desde tu sistema operativo. ¿Tienes Windows? Sí. Es Windows. Híjole, sí. La única forma que se me ocurre es que lo puedas ejecutar desde ahí. Eh, Hay una opción de teclado. Ahorita Ok. no te lo podría mostrar porque lo que tengo aquí es Linux. En mis Ya, ya, computadoras sí. tengo Linux, ¿vale? Bueno, Ok. entonces lo checo. Gracias. Y sí, de todas formas, aquí, si quieres,
Sí, sí tienes este script, ¿no? El script que les Sí, mandé. sí, sí, Sí. sí. Ok, vale. Sin problema puedes ir copiando y pegando esas partes para Ok, vale, estar. gracias. Ok, vale, vale. Ok, entonces, em, ya tengo mis dos variables aquí, var1, var2, y es muy importante esta parte en que también debemos de aprender cómo leer estos scripts, estos códigos. Si yo les mando este script, por ejemplo, lo que deben de interpretar en un futuro, cuando se los vuelva a mandar o les vuelva a mandar otro distinto, simplemente es, pues mira, yo estoy generando una variable que se llama de esta manera, var1 en este caso, y se le está asignando con este operador el siguiente vector de números, el 1, el 4, el 6, el 7 y el 9, y el 10, perdón. Esa es la manera en que se puede interpretar esta línea de código. Y la de abajo es exactamente la misma, pero con otros números distintos y otro nombre diferente. Lo que no cambia aquí es la sintaxis, es decir, la manera en que se están utilizando los operadores, por ejemplo, la asignación o las funciones de concatenar, los paréntesis, estos espacios en blanco que dejo aquí, esa sintaxis es muy específica y no cambia como tal, a pesar de que sean datos distintos. Eso también es algo que debemos ir practicando para poder interpretar códigos complejos en un futuro. Entonces, ya una vez que tienen interpretados estos códigos y tienen sus variables guardadas y almacenadas en su ambiente de RStudio, lo que vamos a hacer ahora simplemente les voy a mostrar un ejemplo de operadores de asignación. ¿Por qué? Porque lo que yo, de relacionales, perdón, operadores relacionales. Y es lo que yo les decía, los operadores relacionales ahorita nos van a ser de gran ayuda porque estos operadores los vamos a estar utilizando de forma condicional. Simplemente piensen en que los operadores relacionales es una forma de evaluar varios elementos. ¿A qué me refiero? Colocarles una condición. ¿Se cumple esta condición o no? ¿Qué condición? Pues si esto es mayor que esto, que este número, si este número es igual a este otro, etcétera. Entonces, simplemente lo que hacíamos era escribir el nombre de nuestra variable, por ejemplo, var1, colocar el operador de asignación, en este caso mayor que, y colocar en la otra variable, var2. Simplemente esta línea de código lo que está diciendo es comparar, o lo que nos está mostrando es que está comparando dos variables diferentes con el operador mayor que. Entonces, cuando yo la selecciono y la ejecuto con control enter, lo que se muestra en la consola son este valor lógico, falso, 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 verdadero, ¿no? Dependiendo de qué esté evaluando con este operador. Yo les mencionaba que cada operador va a cambiar el resultado aquí. Puede mostrar tal vez algún otro al inicio un verdadero, aquí puede mostrar en vez de falso otro verdadero, etcétera, ¿no? Y en lugar aquí de verdadero puede otro operador relacional mostrar un falso. Lo que sí no deben de olvidarse es que siempre que utilicen un operador relacional, siempre les va a dar como resultado un vector lógico. Siempre les va a dar un vector lógico. Entonces, si yo quiero cambiar el operador relacional aquí, tal vez por un igual, que esta es la igualdad en el lenguaje R, dos signos de igual, pongo otra vez los nombres de las variables, pero ahora cambié el operador, lo ejecuto con control enter, y ahora el resultado aquí es un operador lógico también, pero todo es falso, porque ninguno de estos elementos es igual uno con el otro. Entonces, lo mismo va a pasar con, por ejemplo, la parte de la desigualdad. Yo les decía que la desigualdad es colocar igual el nombre de nuestra variable que quiero comparar, coloco este signo o este símbolo de exclamación hacia abajo y pongo un símbolo de igual. Pongo otro espacio y pongo la otra variable. Y esto simplemente me dice la desigualdad lógica. Selecciono este código, lo ejecuto y ahora voy a tener un vector lógico de todos verdaderos. Entonces, dense cuenta que dependiendo del operador relacional que utilice aquí para comparar dos variables, va a cambiar el resultado del vector lógico, pero siempre te da ese vector lógico, siempre va a ser un vector lógico. Y de hecho, algo también importante que sí me gustaría mencionar es el hecho de que la posición aquí es, pues, de cierta manera muy, eh, vamos a decir, significativa para el lenguaje R. Porque vean, voy a ejecutar de nuevo la línea 6, ¿vale? De mi script. Control Enter. Aquí está. Ya está ejecutada. var1 mayor que var2. Y ahora voy a ejecutar la última línea, que es la línea 9. Aquí está, var2 mayor que var1. Entonces, dense cuenta que a pesar de que estoy utilizando el mismo operador relacional mayor que, la posición, en este caso, de las variables es diferente. La primera variable acá es var1 y luego en el segundo código es var2. Vean que aquí el resultado cambió. En este caso, todos estos son falsos, pero en el segundo resultado, todos son verdaderos y el último es falso. Y acá era diferente.
Entonces aquí esto también va generando resultados o outputs diferentes dependiendo de la posición de las variables. Eso es algo que también se debe de considerar bastante al momento de escribir este tipo de códigos. Pero entonces, lo importante aquí es justamente cómo están funcionando, cómo están operando estos símbolos relacionales, mayor que, mayor igual que. Entonces, así es como están operando en el lenguaje R. No voy a entrar ahorita más a profundidad en la parte de cómo lo hacen elemento por elemento ya, sino que voy a entrar directamente a las condicionales, y es lo que les quiero mostrar. Ya que vimos cómo está funcionando esta parte de los operadores relacionales, yo lo que quiero mostrarles ahora es cómo funciona una condicional. A pesar de que todo esto yo les estoy diciendo que son de cierta forma condiciones, son condiciones a evaluar, vamos a verla o vamos a ver estas condiciones con estos operadores relacionales un poco más práctico, de forma más práctica. Entonces, lo que les voy a mostrar ahorita es algo que se llama la condicional if. Esta condicional if es una condicional que se utiliza mucho en los lenguajes de programación, que significa como tal evaluar una sola condición, y si esa condición se cumple, se ejecuta cierto código. Solamente si se cumple la condición, se ejecuta algún código que escribamos. Ahorita les muestro cómo. Entonces, ¿cuál es la estructura general de la condicional if? La estructura general en el lenguaje R, ojo aquí muy importante, en el lenguaje R, la sintaxis correcta es colocar la palabra if, colocar un espacio, colocar dos paréntesis, y después de esos paréntesis se colocan, en este caso, estas llavecitas. Es más, voy a hacer un poco más de zoom aquí para que se vea más claro. Estas llavecitas. Esta sintaxis como tal es la sintaxis utilizada por una condicional if. Los dos paréntesis y las dos llaves. Ahora, la manera en que se escriben los códigos con esta condicional va a ir cambiando la estructura también. ¿A qué me refiero? Que de forma general, lo que se acostumbra a hacer es que después de escribir estas llaves, debe de dar uno enter para generar un salto de línea y evitar que estas dos llaves estén juntas. ¿A qué me refiero? Simplemente escriban esto en su script, pónganse o pongan su cursor en medio de esas dos llaves y presionen la tecla enter. Al momento de presionar la tecla enter, se generó esta otra sintaxis o este otro nuevo acomodo de estos símbolos. Ahora yo tengo en la línea 12 todo este código con estos símbolos, y en la línea 14 tengo una llave de cierre. Esta es la sintaxis más apropiada de una condicional if. ¿Cómo se escriben los códigos dentro de esta condicional if? Bueno, pues dentro de los paréntesis es donde se colocan las comparaciones o las condiciones a evaluar. ¿Qué condiciones? Pues las que acabamos de escribir arriba, por ejemplo. O alguna condición que yo quiera evaluar en específico, con algún operador relacional. Pero lo que debemos de tener en cuenta es que dentro de estos paréntesis, lo que se coloca de forma implícita es un valor lógico de verdadero o falso en algunos casos. ¿A qué me refiero? Que yo voy a escribir ahorita lo siguiente. Voy a escribir la palabra true. Esto que estoy escribiendo es el valor lógico de verdadero, true, el valor lógico de verdadero que maneja el lenguaje R. Yo ya escribí dentro de esos paréntesis esta palabra. ¿Qué voy a hacer después? Pues me voy a ir a la línea 13, esta que está aquí, esta línea donde hay un espacio en blanco. Y dense cuenta que aquí yo tengo varias opciones. Puedo escribir al inicio, justo al inicio donde comienza el script, o puedo escribir hasta el final. Es decir, dejar un espacio en blanco aquí y escribir con comenzando desde donde está aquí marcándose mi cursor. Esto es lo correcto. Comenzar a escribir códigos o bloques de códigos dejando un espacio en blanco. A este espacio en blanco se le llama indentación. Pero ¿a qué me estoy refiriendo con todo esto? Que una vez que yo escribo esta sintaxis general, yo puedo comenzar a escribir códigos. ¿Qué códigos? Lo que se me ocurra. Es decir, si se cumple una condición, ¿qué es lo que quiero que se ejecute? ¿Quiero que se ejecute una operación matemática? ¿Quiero que se ejecute, que se muestre un programa estadístico que evalúe datos estadísticos? ¿Quiero que se ejecute un gráfico? ¿Quiero que se ejecute una estructura de datos para generar archivos de Excel, archivos PowerPoint?
cualquier cosa que se imaginen lo pueden poner ahí si es que se cumple una condición. Entonces, lo que vamos a escribir nosotros y nosotras es la siguiente función. Vamos a escribir la función con la palabra print. Esta función lo que me permite simplemente es que yo le doy un argumento y me muestre ese argumento en la pantalla, es decir, en la consola de R. Entonces, selecciono print. Como les mencionaba justo al inicio, toda función que escribamos siempre va acompañada de estos dos paréntesis. Siempre, siempre, siempre. Siempre que vean una palabra acompañada de dos paréntesis, significa que es una función. Siempre. Entonces, esta función lo que me permite es mostrar algún mensaje, por ejemplo, en la pantalla. ¿Qué voy a poner? Voy a poner ejecuta este código, nada más, tal como estaba en el script que les mandé. Y esto que acabo de hacer con esta sintaxis, con esta palabra if, con este valor de verdadero aquí, este valor lógico, y con este código abajo, que me muestra un código en la pantalla, una palabra en la pantalla, se debe de ejecutar justamente un mensaje. Voy a seleccionar toda esta línea, le voy a dar el run solamente para que se muestre completo. Voy a borrar esto de la consola. Le voy a dar run y vean lo que se va a mostrar. Se va a ejecutar en la consola todo ese código, pero lo que se muestra como resultado es el mensaje que está escrito aquí adentro. Ejecuta este código. Es lo que les decía que hace la función print, que la vamos a estar utilizando. Si yo escribo print, dos paréntesis, y pongo entre comillas, este es un mensaje, selecciono esta línea y la ejecuto, se va a mostrar en la pantalla justamente lo que escriba. Este es un mensaje. Así funciona la función print. Pero lo que quiero que vean aquí es que justamente el hecho de que yo haya colocado, o más bien, que esta sintaxis de la condicional if es la que se utiliza para poder ejecutar códigos. Lo que yo escribí aquí desde print ejecuta este código es el código o el bloque de código que quiero que se ejecute si la condición dentro de los paréntesis se cumple. ¿A qué me refiero con esa condición? Que si yo cambio este valor de true por false y vuelvo a ejecutar todo esto que estoy seleccionando, todo este bloque if, ¿qué es lo que va a pasar? Simplemente se va a ejecutar el código, pero no me va a dar ningún resultado. Oye, pero ¿qué es lo que está comparando con true o false? Es que fíjate, ahorita todavía no estamos mostrando comparaciones. Ahorita justamente lo que quiero mostrarles es que dentro de estos paréntesis siempre debe de ir un valor lógico. Vean, es lo que les mostraba acá. Con estos operadores relacionales, cuando yo los ejecutaba, me daba un valor lógico. Estos valores lógicos son los que se van poniendo aquí dentro de los paréntesis, pero de forma implícita, en forma o escritos de un código distinto, con un código distinto. Ah, ya, Entonces, entendí. ok. Entonces, justamente eso es lo que se escribe. Dentro de esos paréntesis se escriben comparaciones, ahorita las vemos, pero lo que quiero que vean es que lo que debe de ir dentro o lo que se debe de colocar ahí, lo que reinterpreta siempre dentro de esos paréntesis es un valor lógico. Para que se ejecute el código que estoy escribiendo acá, siempre debe de ser verdadero. Si se tiene un valor lógico de falso, no se va a ejecutar el código de la siguiente línea, ¿vale? Muy bien. Entonces, vamos a ver ahora esto mismo, pero con una comparación. Vamos a escribir entonces la sintaxis general de la condicional if. De hecho, un paréntesis aquí rápido. La gran ventaja que nos da RStudio es que en los scripts de RStudio, si yo escribo la palabra if y luego presiono la tecla tab, que esa tecla tab como tal es esa tecla que está arriba de la que pones, la tecla de mayúsculas, que tiene dos flechitas. Si yo la presiono, automáticamente me aparecen estas opciones. Esto que dice if y entre estas llaves aparece una palabra que dice snippet, si yo la selecciono, vean que me autocompleta la sintaxis que les mostré hace rato. Me escribe aquí algo que dice condición. Simplemente R me está diciendo, ahí debes de escribir a una condición, algo que debes de evaluar, para que te dé algún valor lógico. Ahí es lo que debes de escribir. Pero es la sintaxis general también de la condicional if. Yo lo que les decía es para que ahorita se vayan acostumbrando a esa sintaxis, es que escriban la palabra if, coloquen un espacio en blanco, dos paréntesis, sálganse de esos paréntesis y escriban las llaves. Y luego después de que escriban las llaves, den un enter y listo, ya tienen su sintaxis de la condicional if. Ahora, lo que vamos a hacer es generar una comparación. Vamos a hacer una comparación aquí.
¿Qué comparación voy a hacer? Voy a colocar como comentario, generar una variable nueva, ¿no? Generar una variable nueva y voy a poner la variable var3. Voy a poner el operador de asignación y voy a poner el número 100, por ejemplo. El número 100. Y ahora lo que voy a hacer es colocar otro comentario simplemente y voy a poner evaluar la variable var3. Vean que voy colocando comentarios conforme voy escribiendo códigos. Esto de cierta manera los hace más organizados también a nuestros scripts. ¿Y qué voy a hacer? Voy a ejecutar mi variable, ya la ejecuté, se guardó en mi ambiente de red, y dentro de estos paréntesis voy a colocar la condición de evaluar. Voy a escribir var3, y lo voy a hacer a propósito, var3 igual a 100, es como si le estuviera preguntando a R, la variable var3 que tiene almacenado este elemento, que es el número 100, es igual a 100. Lo estoy haciendo ahorita de forma a propósito, porque sé que tiene el valor 100. Si yo le coloco el operador relacional de igualdad, me va a dar un valor de verdadero. Fíjense por qué. Voy a seleccionar solamente la línea que está dentro de los paréntesis, el código dentro de los paréntesis, y le voy a dar en run. Y vean que lo que me da como resultado es justamente un valor lógico de verdadero, parecido al que estaba escrito acá. Dense cuenta que estamos escribiendo un valor lógico de verdadero con códigos. Es de forma implícita. Por eso les decía que los valores lógicos dentro de estos paréntesis están implícitos en forma de códigos. No los escribimos así directos. Los escribimos en forma de comparaciones lógicas con operadores relacionales. Entonces, siguiendo esta misma idea y la idea anterior, si yo quiero que se ejecute un bloque de código de acuerdo con una comparación que es var3 igual a 100, voy a escribir qué quiero que se ejecute. Pues voy a poner lo siguiente. Voy a poner la palabra o la función print de nuevo y voy a escribir var3, la misma variable var3 que estoy evaluando, un espacio en blanco, voy a escribir este asterisco que es una multiplicación, otro espacio en blanco y le voy a poner 2. ¿Qué es lo que estoy haciendo con ese bloque de código? Lo que le estoy diciendo a R es, evalúa primero la variable var3. Si esta variable var3 es igual a 100, quiero que ejecutes el código que estoy escribiendo abajo, inmediatamente abajo. ¿Qué código vas a ejecutar? Ah, pues bueno, ayudándome de la función print para que simplemente eso se muestre en la pantalla, quiero que ejecutes que la variable var3 la vas a multiplicar por 2 y muestres ese resultado. Vamos a ver qué pasa. Voy a seleccionar toda esta línea, voy a darle run y vean que cuando le ejecuto en la consola, lo que va a dar como resultado es justamente un número, el número 200. ¿Por qué? Porque justamente corresponde a la multiplicación que estoy escribiendo aquí. var3 tiene el valor almacenado de 100, el valor 100 almacenado, perdón. Cuando yo la multiplico por 2, el resultado es 100 por 2, me da 200. Simplemente dense cuenta aquí que lo que estamos haciendo es escribir códigos de forma implícita. No estamos escribiendo todo de forma directa. No estoy escribiendo aquí directamente 100, así. No estoy escribiendo directamente 100 y que lo multiplique por 2. Simplemente estoy diciendo, lo que está dentro de la variable var3, multiplícalo por 2. ¿Por qué lo hago de esta forma? Porque yo puedo cambiar tal vez el valor que está aquí. ¿Qué tal si a mí en vez de que ponga el número 100, escribo el número 50 ahora? Y vuelvo a ejecutar este código, simplemente para que se sobrescriba mi variable en mi ambiente, y vuelvo a ejecutar todo el código de if. ¿Qué va a pasar ahora? Pues no se va a ejecutar nada, porque ahora la condición no se está cumpliendo y ahora no va a dar como resultado la multiplicación del elemento guardado en var3, que es la variable, multiplicado por 2. Vean qué es lo que está pasando entonces. Estamos escribiendo códigos de forma implícita. Eso es lo que hacemos, en este caso, en el lenguaje de programación R y en cualquier otro lenguaje, cuando utilizamos estructuras de control. Este condicional if se le llama una estructura de control, porque nos permite tener control sobre lo que ejecutamos. Es decir, quiero ejecutar
un valor que me dé un resultado o no quiero que me dé un resultado? Pues eso va a depender de la evaluación que estés haciendo o la condición que estés evaluando dentro de esos paréntesis. Por eso se les llaman a estas condicionales estructuras de control, ¿vale? Así es como funciona. Entonces, voy a dejar ahorita el mismo número, 100. Voy a escribirlo de nuevo, perdón, ejecutarlo de nuevo para que se sobrescriba. Y lo voy a ejecutar de nuevo, simplemente para tener certeza de que lo que estoy obteniendo como resultado es lo que quería. La multiplicación de var3 por 2. Así es como está funcionando esta condicional. Yo puedo hacer lo mismo para cualquier otra evaluación, con cualquier otro número distinto, colocar otro operador relacional y mostrar otro código diferente. Y de hecho, yo me estoy limitando aquí nada más a escribir un solo código, un bloque de código. En este caso, la multiplicación de var3 por 2. Pero si ustedes quisieran ejecutar diferentes bloques de código con una sola condición evaluada, pueden hacerlo. ¿A qué me refiero? Vamos a ver lo siguiente. Voy a escribir if, los dos paréntesis, las llavecitas, enter, y voy a poner de nuevo var3 igual a 100. Ya sé que esto va a dar un valor lógico de verdadero. Si lo ejecuto en la consola, aquí está mi verdadero, ¿no? Justo como quería, pero escrito de otra forma. Me voy a ir abajo a la línea 25, en mi caso, en su script puede ser distinto, y voy a escribir la función print de nuevo y voy a poner como palabra, este bloque de código se está ejecutando. Vean. Voy a salirme de ese paréntesis, voy a dar un enter y voy a poner otra función de print. Y voy a poner ahora lo mismo de lo anterior, var3 por 2, ¿no? Y voy a poner ahora abajo, voy a dar otro enter, print, y voy a poner ahora var3 más 10, por ejemplo. Y listo. ¿Qué estoy haciendo? Simplemente estoy escribiendo 3 líneas de código distintas. Esto que estoy haciendo se les llama líneas de código. Estoy escribiendo o estoy diciendo a la R que si se cumple la condición que estoy colocando en los paréntesis, ejecutes esta línea de código que dice este bloque de código se está ejecutando. Pero también le estoy diciendo que ejecute la siguiente línea de código que dice var3 por 2. Pero también le digo que ejecute var3 más 10. Vamos a ver los resultados cuando ejecuto todo este condicional. Lo selecciono, le doy en run y vean el resultado. Tengo 3 resultados distintos. Toda la oración que escribí, la multiplicación de var3 por 2 y la suma de var3 más 10. Esos son los resultados. No me puedo limitar solamente a una línea de código. Pueden escribir las líneas de código que ustedes quieran, dependiendo de tal vez el proceso que quieran resolver, será la cantidad de líneas de código que necesiten y también la forma en que estructuren sus programas. ¿Y a qué me refiero con esto? Normalmente lo que se acostumbra y lo que les aconsejo es hacer más con menos. Es decir, ejecuten un proceso, resuelvan una problemática en específico o alguna actividad con con lenguajes de programación con menos líneas de código posible. Entre menos líneas de código posible tengan sus scripts o sus códigos, mejor. ¿Por qué? Porque eso será más entendible, tal vez puede evitarse que se generen errores en un futuro si alguna persona lo quiere utilizar o lo quiere modificar. Se evita la redundancia. ¿Y a qué me refiero con esto? Es que se pueden evitar también generar códigos copiados o códigos duplicados, que eso es una mala práctica. ¿Y a qué me refiero con códigos duplicados? El hecho de que yo tenga, por ejemplo, este código que estoy seleccionando y lo tenga copiado acá abajo también, pero simplemente cambio este 2, tal vez ahora por un 5. Si se dan cuenta es básicamente lo mismo, simplemente cambié el 2 por el 5, pero el hecho de tener códigos así, eso no es una buena práctica como tal. En el script que les mandé, sí hay códigos así, muy parecidos uno con el anterior, pero solamente era para que puedan ejecutarlos y puedan ver qué es lo que hace cada uno. Pero son recomendaciones que les hago, que aconsejo que podrían seguir para que sus scripts estén limpios y sean reproducibles. Pero bueno, cerrando ese paréntesis, yo les acabo de mostrar ahorita cómo funciona la condicional if. Simplemente recordar, dentro de esos paréntesis se está evaluando una condición y esa condición al momento de ser evaluada te va a dar como resultado
un valor lógico. Solamente si el valor lógico de esa condición es igual a verdadero, se va a ejecutar el bloque de abajo, el bloque de código de abajo, o los códigos o líneas de código de abajo. Si eso es falso, no se va a ejecutar nada. Y les voy a hacer la prueba. Voy a escribir y voy a cambiar este operador relacional de igualdad, que ya vimos que como resultado me dio esto de acá, estas tres líneas de código. Voy a cambiarlo ahora por un menor que, y lo voy a volver a ejecutar. Simplemente cambié el operador relacional. Lo selecciono, lo ejecuto, y vean ahora en la consola. A pesar de que se ejecutó prácticamente el mismo código, solamente se cambió el operador relacional. Ahora no me da como resultado estas líneas de código, ¿no? Que dicen este bloque de código está ejecutando el 200 o el 110. Ya no me los da. ¿Por qué? Porque ahora lo que estoy colocando dentro de estos paréntesis, cuando lo selecciono y lo ejecuto, es un valor de falso. Vean, y aquí está la comparación. var3 menor a 100, eso es falso, porque var3 no es menor a 100. var3 es igual a 100, de acuerdo a lo que nosotros declaramos en la variable anterior, en var3. Entonces, dense cuenta que ahí simplemente lo que se está escribiendo son valores lógicos. Eso es lo importante que quiero que se lleve. Y la sintaxis también. La sintaxis también es muy específica, eso sí, para el lenguaje R. Y de hecho, aprovechando eso que les menciono de la sintaxis, tal vez para que se pueda comprender un poco más, vean que cuando escribimos la palabra if, los corchetes, perdón, los paréntesis y las llaves, lo que estamos haciendo es que estas llaves es donde van los códigos. ¿A qué me refiero? Este código lo voy a ahorita en lo que estoy seleccionando, lo voy a escribir aquí, print var3 por 2. Esto que está aquí, esperen, me faltó la condicional, var3, no es donde termino de escribirla. Esto que está escrito aquí, esto que estoy seleccionando, es exactamente lo mismo que lo que está acá arriba. Esto de la línea 20, 21 y 22 es exactamente lo mismo que lo que está escrito en la línea 30. Es lo mismo, me va a dar el mismo resultado. ¿Es cierto que quiere decir? Simplemente que arriba se está escribiendo de otra forma. ¿Y por qué se acostumbra a escribirlo así? Para que se entiendan mejor los códigos. Pueden escribirlo así también, no hay ningún problema. Colocan su if, colocan sus paréntesis, la condición a evaluar, las llavecitas y dentro de esas llaves colocan pues el código o bloque de códigos que quieran que se ejecute. Para eso nos sirven las llaves aquí, para ejecutar los códigos. ¿Vale? Entonces es básicamente lo mismo, pero escrito de otra manera. Lo que se acostumbra aquí, les digo, es simplemente dar un enter aquí y dar un enter acá para dejar esta sintaxis. Las llavecitas dejarlas en esta parte, una al inicio y una al final. La de apertura y la de cierre. Pero es exactamente lo mismo lo que estaba escrito hace unos momentos. Muy bien. Entonces, no sé si hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta, algo que tal vez no haya quedado claro con las condicionales, con la condicional if en este caso. ¿O todo bien? ¿Se ha logrado replicar los códigos? Sí, todo bien. ¿Sí? Ok. Sí. Vale. En cualquier momento, si algo no queda claro, me lo pueden decir. Si se sienten en confianza por mensaje privado, adelante también. No hay ningún inconveniente. Ok. Muy bien. Vamos a hacer lo siguiente entonces. Algo que quiero mencionarles es, y tal vez ahorita como que ya se dieron cuenta, tal vez no, pero no sé si lo vieron, que lo único que estoy haciendo aquí es escribir una variable que tiene un único elemento, solamente un valor numérico en este caso. Y yo les decía que hacía a propósito o escribía a propósito esta condicional, porque pues yo sé que esto es igual a 100, ¿no? Yo lo sé porque lo escribí arriba, pero simplemente lo hice para demostrarles cómo funciona esto. Ahora, las condicionales if, caray, ¿me escuchan ahí todavía? Sí. Sí, ok, ok. Ok, es que me sacó de mi sesión. Ok, pero creo que todo bien, al parecer. Sí, se sigue grabando. Ok, ok. Solo un momento. Ya, ok.
Bueno, vamos a continuar así. Solo me sacó de mi sesión. Yo les decía que aquí solamente las condicionales if funcionan con un elemento que tenga un solo valor. Un solo valor, en este caso, único. ¿Por qué? Vamos a ver qué pasa si yo coloco a propósito la variable var1, que tiene estos 5 elementos. La voy a colocar acá abajito. Voy a escribir de nuevo. Es más, voy a escribir otra variable, var4. Y voy a colocar... voy a colocar generar una variable 4. Variable 4 o una nueva variable. Yo acostumbro poner así. A veces una nueva variable. Voy a escribir el número 1, el 4 y el 5. 3 elementos. Y abajito la voy a ejecutar para que se guarde en mi ambiente. Y abajito voy a escribir la condicional if. Y voy a escribir entonces lo siguiente. var4 menor que 5. Si yo ejecuto esto, lo voy a ejecutar nada más. Vean qué es lo que tengo como resultado. Tengo como resultado un vector lógico de 3 elementos, donde 2 valores son verdaderos y uno es falso. Es decir, los valores menores a 5, pues es el 1 y el 4. Por eso tengo estos valores verdaderos en esta posición. ¿Qué pasa si coloco yo esa condición evaluar dentro de un condicional if? Vamos a ver lo que ocurre. Voy a escribir la palabra o la función print y voy a poner ejecutar este código para que se muestre en pantalla. ¿Qué va a pasar cuando yo lo seleccione y lo ejecute? Pues vean lo que pasa aquí en la consola. Se muestra un error. ¿Por qué? Porque la condicional if solamente funciona si ustedes tienen una variable que tiene un único elemento. Solamente uno. Por eso funcionaba muy bien con var3, que es mi variable, que tiene el elemento 100 almacenado. Cuando yo coloco una variable que tiene 3 elementos, o más bien más de un elemento, ya se generan los errores y ya no se empiezan a ejecutar los códigos. Incluso el mismo error aquí me lo dice. Tienes un error en este código. Me dice, la condición tiene longitud mayor a 1. No puedo utilizar un condicional if para evaluar una variable que tenga más de un elemento. Para eso se utiliza algo que se llaman los ciclos. Los ciclos es algo bien bonito y ahorita lo vamos a ver. Pero simplemente quiero que se queden ahorita con esta parte. No puedo evaluar con if, con la condicional if, una variable que tenga más de un elemento. Quédense con esa idea ahorita. Y ahorita cuando veamos los ciclos, les digo por qué lo vamos a retomar. Entonces, esto es algo bien importante porque ahorita solamente vamos a enfocarnos en evaluaciones sencillas, en evaluaciones únicas, que tengan variables que tengan solamente un elemento. Entonces, yo les quiero mostrar ahora, ya para pasar ahorita a los condicionales, a los ciclos, perdón, otra forma de condicional, una condicional que se llama condicional if-else. Voy a poner como comentario, condicional if-else. Voy a poner varios enters para irme hacia abajo. Voy a borrarlo de la consola para que no se vea todo aquí. Y lo que voy a hacer es escribir de nuevo la sintaxis de la condicional if, los paréntesis, las llavecitas, dar un enter. Me voy a ir a la parte de mis paréntesis y voy a poner acá. Y esto lo voy a hacer para generar nuevas variables. Generar otra variable, voy a poner esto. Y a esta le voy a llamar var5, ¿no? Me gusta llamarles así, var 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y qué es lo que voy a colocar? Voy a poner que tenga el valor de 25. var5, que tenga asignado el número 25. La ejecuto, está en mi ambiente, listo. Y voy a colocar dentro de estos paréntesis lo siguiente. var5 igual a 25, en este caso, menor a 25, y voy a escribir aquí abajito la función print y voy a poner código 1. Simplemente así. ¿Para qué pongo esto? En caso de que se cumpla mi condición, quiero que se muestre en pantalla la palabra código 1. Ahora, yo sé en este momento que si yo selecciono esta línea de código, la que estoy seleccionando, y la ejecuto en la consola, yo voy a tener un valor lógico de falso.
porque var 5 no es menor que 25. Es igual a 25, no menor. Por eso me da falso. Si ustedes recuerdan, yo les dije que cuando tenemos dentro de esos paréntesis un valor lógico falso, lo que ocurre es que el bloque de abajo de código no se va a ejecutar. Y vamos a ponerlo en prueba, a prueba. Lo voy a seleccionar, le voy a dar error y no se va a mostrar nada. No se muestra la palabra código 1 que yo quería que se mostrara. ¿Qué puedo hacer en esos casos? Pues hay una forma de poder hacer o escribir códigos para que se ejecute otro bloque de código en caso de que tu condición anterior o la condición principal sea falsa. ¿Cuál es? Se utiliza una palabra que se llama else. ¿Dónde se escribe y cómo se escribe? Nos posicionamos al final de la llave de cierre, que en este caso es en mi línea 43. Ustedes pueden estar en otra línea distinta tal vez. Nos posicionamos en esa llave, damos un espacio, colocamos un espacio en blanco y escribimos en minúsculas la palabra else. Vean que incluso cambió a color azul, cambió de otro color. Colocamos otro espacio en blanco y escribimos otras llaves de cierre y de apertura. Voy a dar un enter porque yo les dije que cada vez que escriban una llave deben de dar un enter para que se ponga una aquí al inicio y otra al final de esta forma. Entonces lo que acabo de hacer es escribir la palabra else, escribí las llaves, di un enter y se generó también esta línea en blanco aquí. Se generó en automático cuando di el enter. ¿Qué es lo que me permite escribir ahí? Pues si ya hemos estado escribiendo códigos con la condicional if, con esta misma sintaxis, aquí es exactamente lo mismo. Debemos de escribir un bloque de código que queramos que se ejecute en caso de que mi condición principal a evaluar sea falsa, el cual es el caso, ¿no? Porque aquí está el valor lógico de falso. ¿Qué voy a colocar entonces? Voy a escribir la función print, voy a escribir entre comillas la palabra código 2. Voy a seleccionar toda este bloque de condicional if else, le voy a dar en run y vean lo que se va a mostrar en pantalla. Se va a mostrar la palabra código 2. ¿Qué me quiere decir esto? Que a pesar de que yo coloqué aquí la función print y que quiero que se muestre la palabra código 1, no se va a mostrar en mi pantalla, en mi consola. Se va a mostrar la otra palabra, que es código 2. ¿Por qué? Porque mi condición principal es falsa. Mi condición a evaluar es falsa. No me está dando un valor lógico de verdadero. Por lo tanto, va a ignorar toda esta línea de código y se va a saltar a la siguiente. Ahora, algo muy importante aquí. Cuando ustedes escriban el else, ya no se escriben los paréntesis, simplemente se escriben las llaves. E inmediatamente se da un enter y se comienza a escribir el código, ¿vale? Así es como se genera esta estructura con esta condicional llamada if else. Básicamente lo único que nos está diciendo es, mira, si tú tienes esta condición, y esa condición es verdadera, pues ejecuta la siguiente línea de código, no la que estoy seleccionando, esta línea de código, donde dice código 1. En caso de que tu condición no se cumpla, ejecuta la otra línea de código alternativa, la línea de código que ahora estoy seleccionando, la que dice código 2. Entonces, es como si me dijera, si pasa esto, haz o ejecuta este código. Si no pasa, ejecuta el otro. Simplemente es así el if else. Vean que cuando escribimos esta sintaxis con un if else, pues los códigos se vuelven más complejos, pero se vuelven más poderosos. Se vuelven más útiles también. Porque ahora no solamente me voy a restringir, o voy a, sí, pues básicamente no voy a restringir mi código a que evalúe una sola condición y ejecute ese código solamente si se cumple, sino que ahora yo puedo escribir un código diciéndole que quiero que se ejecute un código en caso de que mi condición no se cumpla. Y eso es algo que pasa, pues, o va a pasar en muchos casos. Si algo no se cumple, pues se ejecuta lo otro, ¿no? Es como el plan B. Es como si yo colocara aquí, voy a borrar código 1 y voy a poner plan A, y acá abajito voy a borrar código 2 y voy a poner plan B. ¿Qué línea de código se está ejecutando de acuerdo a mi condición evaluar? La ejecuto. Pues es la de plan B. ¿Por qué? Porque mi condición principal es falsa. Y así es como funciona la condicional if else.
Entonces, simplemente recuerden algo muy importante aquí. Para poder escribir una condicional if, yo les decía es escribir la palabra if en minúscula, los paréntesis, colocar estas llavecitas, dar un enter, y si quieren empezar a escribir una condicional if else, simplemente váyanse a la última llave, la llave de cierre que corresponde a la condicional if, pongan un espacio en blanco, pongan la palabra else, otro espacio en blanco, y pongan las llaves de nuevo, y den un enter. Y esta es la sintaxis que van a utilizar para un if-else. Simplemente en estas líneas en blanco que están aquí es donde van a escribir los códigos. Estos códigos que escribí acá, ¿vale? Para el if y para el else. Aquí es algo muy importante también. Estas llaves, la de cierre y de apertura, que estoy seleccionando justo ahorita, me sirven muy bien para limitar o delimitar cuál es el bloque de código que corresponde a un if y cuál es el bloque de código que corresponde a un else. ¿Por qué? Porque si R no supiera hacer esa distinción, no sabría qué línea de código ejecutar. Por eso se colocan esas llaves, para que R sepa distinguir cuál es la línea de código del else y cuál es la línea de código del if, ¿vale? Para eso funciona. Es muy importante tenerlo en cuenta. Y entonces yo les decía aquí que podemos aplicar esto para diferentes condiciones. Voy a poner ahora un caso en el que sí se cumple, ¿no? Voy a poner var 5 igual a 25, me voy a mover a la parte de abajo y voy a poner print, paréntesis, y quiero que ponga var 5 más 10. Voy a irme aquí abajito en el else, ya tengo la sintaxis escrita como tal, voy a poner print, voy a poner paréntesis y voy a poner var 5 menos 10, ¿vale? En caso de que se cumpla la condición, quiero que al valor de var 5 le sumes 10 y en caso de que no se cumpla, le restes 10. ¿Qué es lo que va a ocasionar esto? ¿Qué parte del código se va a ejecutar? Lo ejecuto, pues se va a ejecutar en este caso la primera. ¿Por qué? Porque var 5 es igual a 25. Acá está. Y cuando le sumo 10, 35. En caso de que yo cambie este operador relacional por cualquier otro, por ejemplo, voy a poner un menor igual, así se escribe el menor igual que, perdón, un menor. Voy a ejecutar este código y ahora lo que se va a ejecutar es el número 15, porque ahora 25 menos 10 es 15 y se ejecutó la línea de abajo. Y así podemos pasarnos escribiendo diferentes códigos para diferentes números, para palabras, para números lógicos incluso, y la estructura va a ser exactamente la misma. El uso de paréntesis, donde dentro va una condición a evaluar principal, y el uso de llaves que me ayudan a delimitar los bloques de código que corresponden al if y los bloques de código que corresponden al else. Así es como funciona, ¿vale? ¿Hasta este punto hay alguna duda, una pregunta? No sé si algo no haya quedado claro. Vamos a pasar a ver los ciclos ahora. ¿Todo bien? ¿Me pueden decir, eh? Todo bien. Ok, vale. Ok. Todo bien, vale. Ok, miren, ahorita incluso voy a ver esto de los ciclos para que les muestre unos ejercicios para hacerlos. Y justamente ahorita que los vayan haciendo, pues ahí es donde siento que pueden salir las dudas. Pero vamos a pasar a los ciclos. Ahorita ya vimos la parte de las condicionales, ¿no? Ya vimos ahorita cómo funciona una condicional if, cómo funciona una condicional if-else, y hasta ahorita nos hemos limitado a variables que tienen un único valor. ¿Qué es lo que pasa si yo tuviera una variable o un vector que tuviera más de un elemento y los quisiera evaluar? ¿Qué pasaría en esos casos? Bueno, pues para poder evaluar elementos o variables que tengan más de un valor o un elemento, utilizamos los ciclos. ¿Qué significa un ciclo? Un ciclo como tal es algo que, digamos, ejecuta un código, al menos viéndolo desde el punto de vista de un lenguaje de programación, ejecuta un código de acuerdo a la cantidad de elementos que tengas. ¿A qué me refiero? Que según la cantidad de elementos que tú tengas, por ejemplo, puedes tener una variable con 5 números que vayan el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Y ese ciclo lo que va a hacer es tomar el primer elemento y evaluarlo.
tomar el segundo elemento y evaluarlo. Luego el tercer elemento, el cuarto elemento, el quinto elemento, y si ya no tiene más elementos, ahí se detiene y ya no hace más evaluaciones. Vamos a ponerlo en práctica. Voy a escribir entonces, voy a dar varios enter nada más para que no se vea todos los códigos ahí, y voy a poner ciclo for. Lo que vamos a usar es un ciclo que se llama for. ¿Cuál es la sintaxis de un ciclo for? Vamos a escribir la palabra for, y aquí ven que lo interesante y lo que me gusta de RStudio es que te autocompleta como tal la sintaxis de un ciclo for. Simplemente con que escriban ahí en su script la palabra for en minúsculas, les van a aparecer estas opciones. Diríjanse y seleccionen la opción que dice for, y en la parte derecha dice snippet. Le dan clic ahí y lo que se va a mostrar es justamente todo esto. Vean que se vuelve a mostrar los paréntesis, que es esto que estoy subrayando, y las llaves. Lo mismo que una condicional if. Pero ahora se están mostrando otras cosas que no veíamos con la condicional if. Se colocó una palabra aquí que dice variable, una palabra que dice vector, y otra palabra que por alguna razón está apareciendo en azul aquí, que dice int. ¿Qué significa todo eso? Bueno, en un ciclo for, esto tiene un significado como tal, y es lo que les voy a mostrar. Voy a escribir arribita de esta sintaxis, voy a escribir generar una secuencia de números, ¿no? Por ejemplo, y le voy a llamar sec1. Voy a colocar el operador de asignación, la C de concatenar, y voy a escribir 1, 2, 3, 4 y 5. No lo voy a poner así a propósito. Ahí, le puse enter. 1, 2, 3, 4, 5. La voy a ejecutar, control enter, ya está aquí en mi ambiente, sec1, aquí está. Y lo que voy a hacer ahora es mostrarles qué hago con esta secuencia de números, o con este vector, o con esta variable que tiene los números del 1 al 5, en un ciclo for. Bueno, pues lo que hago simplemente es lo siguiente. La palabra que dice aquí vector, o lo que debe de estar escrito en esta parte a la derecha, siempre va a estar escrito en este orden, eso sí, debe de escribirse el nombre de la variable que quieren utilizar para hacer las evaluaciones o las comparaciones. Entonces, ahí donde dice vector, debemos de escribir la palabra sec1. ¿Por qué? Porque es en este caso el nombre de la variable que yo decidí darle a estos números, sec1. Tal vez ustedes le pudieron haber dado otro nombre, sec2, vec2, números, num, cualquier otro nombre que le hayan dado, con que tenga estos valores almacenados, o bueno, pudieron haber puesto otros, pero lo importante es que lo que se debe de colocar aquí es justamente el nombre de la variable que van a utilizar para evaluar. Ahora, ya que escriben ahí el nombre de su variable, van a escribir aquí, donde dice variable justamente, que se escribió en automático, deben de escribir un nombre de otra variable. Ahí pueden seleccionar y pueden colocar el nombre que ustedes quieran. Normalmente, ahí se coloca la letra I. Por convención de los programadores y programadoras, y por una gran historia que hay detrás de todo esto, se ha designado de forma general colocar la letra I. Pero no se limita solo a la letra I. Pueden colocar la letra A, pueden colocar la letra Q, pueden colocar la letra de su inicial, por ejemplo, en mi caso la C, la letra A, la letra I, J, K. Pueden colocar, no sé, cualquier nombre. Pueden colocar, en este caso, ¿qué tal? Capa, la palabra capa. Bueno, en este caso no les recomiendo esa. Pueden colocar, no sé, dist, pueden colocar name, cualquier nombre, no sé, luna. Pueden colocar en este caso Saturno, ¿no? Ah, me gusta Saturno, voy a colocar Saturno. Ahí pueden colocar el nombre de la variable que ustedes quieran, la que ustedes decidan. Normalmente les digo, se coloca la letra I. Yo acostumbro a colocarlas desde el abecedario, la A, la B, la C, perdón, la C, la D, y así las pongo. Yo acostumbro a hacer esto. Aquí les voy a mostrar con la letra I. ¿Pero qué quiere decir todo esto que estoy escribiendo? Bueno, pues hay otra palabra ahí dentro de esos paréntesis que no les he mencionado, la palabra in, y que justamente aparece en un color azul.
Si aparece algo de un color distinto al código que estén escribiendo, significa que es una palabra llamada reservada o una palabra clave. ¿Qué quiere decir esto? Que esas palabras no las pueden utilizar para nombrarlas como variables, como, sí, como variables que tengan almacenados números o elementos. ¿Por qué? Porque son palabras específicas del lenguaje R. Y si las utilizan, podrían generar errores. Entonces, no recomiendo, por ejemplo, que escriban una palabra, una variable que se llame int, y le pongan el número 3, 5, 7, por ejemplo. Si ejecutan este código, les va a generar un error. Y vean lo que aparece, ¿no? Incluso aparece medio raro. Dice, error inesperado, in, ¿no? Ah, pues, ¿qué es todo eso? Simplemente, si aparecen palabras en azul, por ejemplo, pongo aquí un for, y vuelvo a ejecutar esto, me va a generar otro error. Porque son palabras clave que solamente utiliza el lenguaje R para tareas específicas. Por ejemplo, el for lo utiliza en los ciclos. La palabra in lo utiliza dentro de estos paréntesis. Por eso no se las recomiendo y por eso aparece de color azul. Ahora, ¿qué significa? Lo que significa es que la variable o los elementos de mi variable llamada sec1 en este caso se van a pasar o se van a transferir a la variable llamada i. Eso significa in. Significa los elementos de sec1 en la variable i. Eso significa. Y esa es la estructura que siempre se utiliza en un ciclo for. Siempre se utiliza de esa manera. Nombre de tu variable, la palabra reservada in, y el nombre de una variable que tú hayas decidido cómo nombrar. Y listo, ya tenemos la sintaxis como tal. ¿Cómo puedo empezar a ejecutar códigos? Para que vean cómo funciona un ciclo. Bueno, voy a colocar en esta misma línea que se generó. Si se dan cuenta, es básicamente algo similar a los if. Se genera una línea de código porque aparecen estas dos llaves, la de cierre y la de apertura. La de apertura y la de cierre. Perdón. Abajito, en esa línea 59 en mi caso, es donde podemos empezar a escribir los códigos. Pues, ¿qué voy a escribir? Voy a escribir la palabra print, la función print, y lo que voy a escribir aquí, muy atentas y muy atentos, es la letra I. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy diciendo en la R, y lo voy a ejecutar para que se vea más claro, voy a ejecutarlo antes de explicarlo, para que vean qué es lo que pasa, lo ejecuto, y vean lo que pasó y lo que se obtuvo como resultado, más bien dicho. Se obtuvo el valor 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, justamente los elementos que tengo guardado en mi variable sec1. ¿Por qué pasó eso? Bueno, porque lo que hace un ciclo es transferir cada elemento individual de mi variable a la variable i, en este caso nombrada así, y esa variable i que ya tiene almacenado, por ejemplo, el primer elemento que es el 1, se le va a transferir al bloque de código de abajo. Es como si se transfirieran los códigos, ¿no? Si están transfiriendo los elementos. El elemento de sec1 se transfiere a la variable i y luego i se transfiere al bloque de código de abajo. Y en el bloque de código de abajo, por eso coloqué la letra i, porque lo que se va a mostrar es el elemento que tiene guardada la letra i en ese momento específico. ¿A qué me refiero? Que la variable i es una variable llamada variable, pues en este caso dinámica, puede ser temporal, porque su valor va cambiando su valor. No como estas variables que nombramos, sus valores son iguales siempre, o casi siempre, ¿no? De acuerdo a cómo las nombremos. Pero en el caso de los ciclos for, la variable que coloquemos aquí es una variable dinámica donde su valor va cambiando. Va cambiando de acuerdo a la cantidad de elementos que tenga, en este caso, en el vector llamado sec1. Es más, les voy a poner otro ejemplo para que se vea un poco más claro. Voy a escribir for, voy a escribir los paréntesis, voy a escribir for, voy a seleccionar esta opción que me sale, es exactamente lo mismo. Voy a volver a escribir sec1, voy a escribir aquí donde dice variable, en este caso números, y abajito voy a escribir la función print, y ahora en vez de escribir la letra i, ¿qué se imaginan que debo de escribir? La palabra números. Y si yo ejecuto este bloque de código, va a ser exactamente lo mismo que obtuve en este caso anterior. Lo voy a ejecutar. Ya lo ejecuté
y vean que es exactamente lo mismo. Voy a hacer más grande la consola. Aquí está del 1 al 5 y aquí está del 1 al 5. Lo único que cambié ahí fue el nombre de la letra, de la variable. Acá era i y acá le puse, se me ocurrió ponerle números. Este valor que coloquemos aquí, en esta parte al inicio de estos paréntesis, es el valor que se debe de colocar en el bloque de código. Si ustedes le ponen i, pues deben de colocar i. Si ustedes le ponen en este caso números, deben de colocar la palabra números, porque es una variable como tal. Y esas variables se están almacenando en mi ambiente de R. No sé si se dieron cuenta. Voy a hacer más grande este ambiente acá y vean que la letra I aparece aquí en mi ambiente de R. Y la palabra números también aparece ahí. ¿Por qué? Porque al final de cuentas estas son variables dinámicas, donde sus valores almacenados van cambiando de acuerdo a la cantidad de elementos que voy o que tengo en mi vector. Pero se están guardando en mi ambiente. Y si se guardan en el ambiente, significa entonces que son variables. ¿Vale? Así es como funciona un ciclo for. Lo que está haciendo el ciclo for, y eso que les digo de la variable dinámica, de que los elementos de sec1 en este caso se los transfieren a la variable que yo nombre aquí, y luego esa variable se transfiere al bloque de código, y luego cuando termina con el primer elemento, que en este caso es el 1, vuelve a la misma variable acá, toma el segundo elemento, se lo transfiere a la variable números y lo vuelve a transferir al bloque de código. Luego termina con ese segundo elemento, pasa con el tercer elemento de aquí, se lo transfiere a la variable números y así se sigue. Eso es un ciclo. Se va generando un ciclo. Y a ese proceso de transferir números uno tras otro se le llama iteración. Así se escribe. Iteración. Eso es una iteración. Está iterando el código de acuerdo a la cantidad de elementos que tengas. Si yo hubiera puesto aquí 1000 elementos, lo que hubiera obtenido como resultado en la pantalla serían 1000 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el 1000. Y eso se llama iteración. Los ciclos lo que hacen son iterar. Iterar sobre cada elemento individual de una variable que yo quiero evaluar. Entonces, esta es la sintaxis como tal de los ciclos for, pero ¿cómo puedo utilizar un ciclo for con, digamos, una condicional if? Porque ahí es donde los códigos se vuelven en cierta medida más complejos, pero también los códigos se vuelven más poderosos, muchísimo más poderosos. ¿Cuáles? Cuando combino una condicional if o if else con los ciclos. Ahí las cosas se vuelven realmente, digamos, más eficientes. Vamos a ver un ejemplo. Voy a colocar un comentario. Voy a colocar generar secuencia del 1 al 100. ¿Qué les parece? Del 1 al 100. Del 1 al 100 voy a poner en este caso sec2, que es una secuencia 2, operador de asignación, y voy a escribir ahora no la función cd concatenar, sino que ahora voy a escribir una función que se llama sec, justamente. Sec, dos paréntesis, y voy a escribir el número 1, coma, el 100. Y listo. Lo que voy a hacer ahí, simplemente voy a seleccionar este código, no voy a seleccionar todo, para que vean qué es lo que hay en la consola. Es mi secuencia de números del 1 al 100. Ahí déjenme hacer esto más pequeño acá. Mi secuencia de números del 1 al 100. Vean, aquí está, del 1 al 100. Y ahí está mi secuencia. ¿Y qué es lo que quiero hacer? Pues imagínense que tenemos una secuencia de esos números, ¿no? Del 1 al 100. Y alguien me pidió que solamente quiero que se muestre en pantalla los números que son pares. Quiero que de toda esa secuencia solamente me muestren los números pares, es decir, el 2, el 4, el 6, el 8, etcétera, ¿no? No me muestres el 1, el 3, el 5. Esos no me los muestres, elimínalos, quítalos. Solamente quiero los pares. ¿Cómo puedo hacer eso? Pues ahí es donde empiezan a utilizarse los ciclos y empiezan a utilizarse las condicionales if. ¿Cómo se haría de esa manera para poder generar ese programa? Que ya como tal esto que hemos estado escribiendo son programas condicionales, estructuras de control. Pues lo que vamos a hacer primero es, vamos a pensar primero en el problema. ¿Qué quiero hacer? Quiero evaluar una variable o un vector que tiene más de un elemento. Esa sería la primera pregunta. Si la respuesta es sí, inmediatamente deben de pensar en un ciclo for. Si su elemento solamente, si su vector, perdón, tiene solamente un número,
pues con una condición es suficiente. No deben de usar un ciclo for. Pero en este caso, si su variable tiene o su vector más de un elemento, inmediatamente en su cabeza deben de tenerlo en mente ciclo for. Luego, piensen en eso. Ok, ya está lo primero, un ciclo for. Pues escribo entonces la sintaxis de un ciclo for. Ah, ok, ya tengo acá, que coloco aquí en vector, el nombre de mi variable, en este caso sec2, que son los números que quiero evaluar. ¿Qué coloco aquí? Ah, pues voy a poner un nombre de otra variable, no voy a poner num, la palabra num, y listo, ¿no? Voy a poner eso. Nums, voy a poner nums, así, con eso. Ok, ya tengo eso. ¿Qué más escribo? ¿Qué más escribo? De acuerdo a lo que me pida el programa o lo que me pida, digamos, el problema, será la manera en que debo de escribir el código. ¿Qué me está pidiendo mi problema en este caso? Mi problema me está diciendo, y lo voy a escribir aquí, voy a poner mostrar en pantalla. Ay, esperen, creo que apreté otra cosa. No, está mostrar en pantalla todos los números pares. Esto que está aquí es lo que debo de escribir en código, lo debo de pasar en código. Ya sé que yo tengo una secuencia de más de un elemento, inmediatamente ciclo for. Ahora, yo quiero mostrar todos los pares nada más. Yo sé que en esta secuencia del 1 al 100 hay pares e impares, ¿no? El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, son pares e impares. ¿Cómo le hago para mostrar solamente los pares? Bueno, pues ahí necesitamos de una condición. Porque si yo quiero mostrar algo en específico, si yo quiero ejecutar un proceso en específico, debemos de pensar en una condicional if. Entonces inmediatamente coloquen la sintaxis de un if. Donde dentro, y fíjense aquí muy importante, todo esto de esta condicional if la voy a escribir dentro de estas llaves. No me estoy saliendo de las llaves del ciclo for. La estoy escribiendo dentro. ¿En dónde? En donde debe de ir el bloque de código. ¿Por qué? Porque esto va a ser el bloque del código, pero del ciclo for ahora. Entonces escribo if, coloco los paréntesis, coloco las llavecitas, doy un enter y listo. Ya tengo mi sintaxis if. Y dense cuenta de estos espacios en blanco. Estos espacios en blanco los asigna RStudio como tal. Y a esto se le llama indentación, es lo que les decía. Y sí es muy importante que estén ahí para que se ejecuten de manera correcta los códigos, eso sí. Entonces, ya que tengo aquí mi ciclo for y mi condicional if, debo de colocar la condición evaluar, ¿no? ¿Qué quiero evaluar? Quiero evaluar, y aquí es donde les decía, quiero evaluar de esta secuencia de números del 1 al 100, cuáles son pares y cuáles son impares. En este caso, ¿cuáles son pares nada más? Pues lo que voy a escribir es la palabra nums, porque si recuerdan, yo les dije que cuando están en un ciclo for, lo que deben de escribir no es como tal el nombre de la secuencia, el nombre de la variable de ustedes, sino el nombre de la variable dinámica. ¿Por qué? Porque esta condicional if lo que hace es evaluar elemento por elemento, un elemento único. ¿Y qué es lo que hace el ciclo for? Toma un único elemento primero y lo pasa a la variable de acá, nums. Como aquí solamente voy a tener un único elemento, va a servir muy bien una condicional if, y por eso la coloco también. Entonces, colocamos nums y tengo que colocar alguna operación que me permite evaluar si un número que va a estar almacenado en la variable nums es par o impar. Solamente aquí, como esto se los muestro más para que lo conozcan, en el lenguaje R hay un operador que se llama, que es la del, ay, ¿cómo se llama esto? El reminder. Lo que sobra de una división, se me fue el nombre, reminder, es en inglés. El sobrante, pues. El residuo. Hay una operación en el lenguaje R que te permite obtener el residuo de una división. Para que podamos, y esto lo menciono como un paréntesis, para que podamos identificar los números pares o impares, los números pares normalmente tienen un residuo de 0 cuando se dividen entre 2. Entonces, si la división entre 2, en este caso, es 0, el residuo es 0, pues sabemos que va a ser un par. Entonces, en el lenguaje R, en lugar de utilizar esta línea diagonal para dividir, lo que se usa es esto. Son dos símbolos, en este caso de porcentaje, juntos. A esto se le llama el operador de residuo en el lenguaje R. Es para que lo conozcan.
¿Y qué es lo que voy a hacer después? Escribo la operación que quiero que haga el lenguaje, que es el residuo, obtener el residuo de estos números. Y voy a colocar de inmediatamente el operador de igualdad. Voy a colocar un espacio y voy a escribir el número 0. ¿Por qué? Porque yo le estoy diciendo a R que con este operador aritmético de residuo, que me da justamente el residuo de esta operación, lo que va a hacer es esto. Vean, voy a poner un ejemplo. 8 entre 2, aquí en la consola. Si yo ejecuto este 8 entre 2, me da 4, ¿no? Pues es el resultado de dividir 8 entre 2. Si yo pongo 8 entre 2, pero con el operador de porcentaje o de residuo, lo que me va a dar como resultado es un 0. Vean, ¿por qué? Porque el residuo de la división de 8 entre 2 me da un 0. Entonces lo que estoy colocando aquí es justamente eso. Le estoy diciendo a R, este resultado, que es exactamente lo mismo que está aquí abajo, pero solamente con una variable, le estoy diciendo si ese resultado que estoy subrayando es igual a 0, esto me tendría que dar un valor lógico de verdadero. Quiero que ejecutes el siguiente número, perdón, el siguiente bloque de código. Y así está funcionando esta condición. Vean que estamos empezando a utilizar condiciones un poquito más complejas, pero ese es el chiste. Tener mucha información como tal, o información significativa con operadores aritméticos, relacionales, para poder generar códigos específicos, para resolver problemáticas específicas. Entonces, ¿qué es lo único que me falta? Yo ya tengo mi ciclo for, yo ya tengo mi condición evaluar, ¿y qué es lo que me falta? El bloque de código que quiero que se muestre. ¿Qué se va a mostrar? Yo les decía, mostrar en pantalla, aquí está, todos los números pares. Pues simplemente escribo la palabra print, dos paréntesis, y lo que voy a poner aquí es la palabra nums de nuevo. ¿Por qué? Porque si esto se cumple, esto de aquí adentro se cumple, solamente si se cumple eso de que es igual a 0. Yo le estoy diciendo, muestra en pantalla el número que tengas almacenado en ese momento en la variable nums. Y listo. Eso o este código debería demostrarme en pantalla todos los valores pares de esta secuencia del 1 al 100. Vamos a ver si es cierto. Voy a seleccionarlo y la voy a ejecutar. Run. Esperen. Ojo aquí, qué bueno que salen estos errores. Si le salen estos errores que dice error en sec2, en este caso, objeto sec2 no encontrado, significa que no han ejecutado su variable y no la tienen guardada en su ambiente de R. Eso me faltó a mí. Entonces, ejecuten su variable, ya está ejecutada, y ahora sí, ejecuten el código. Lo ejecuto y automáticamente se mostró en mi consola todos los números pares del 1 al 100. Vamos a ver, el 2, el 4, el 6, el 8, el 10, el 12, etc. El 78, 80, todos son pares como tal. Si yo quisiera hacer eso mismo para una secuencia del 1 al 1000, del 1 al 1.000.000, y que se muestren todos los números pares, pues ahí está la sintaxis que deben de utilizar. Un ciclo for y un if, utilizando un operador específico que es el de residuo. Y de esa manera podemos empezar a escribir códigos todavía más complejos para poder resolver esas actividades específicas, esos retos específicos en los lenguajes. ¿Y por qué siempre les digo problemas específicos, retos específicos? Porque una vez que se adentren a programar así ya masivamente, que ya tengan una gran cantidad de datos por analizar o que tengan que resolver, no sé, o escribir un código y analizar una gran cantidad de datos de acuerdo a un código de R, eso es un problema a resolver. Y esos problemas como tal se pueden resolver transformando estas palabras en códigos. Eso es lo importante y eso es lo que deben de aprender. Transferir o transformar, más bien, transformar palabras a códigos. Y ese era el chiste como tal, o el objetivo, de que yo les mostrara, nada más ahorita en estos minutos les voy a mostrar los ejercicios, los vamos a hacer la siguiente sesión. Esos ejercicios que les mandé ahí los tengo por acá, curso, mentí, los tengo por... Ay,
Esperen, creo que... Ay, no es cierto, no los tengo aquí. Les mentí. Bueno, esos ejercicios que les mandé, el chiste como tal era que pudieran ustedes mismos y mismas transformar esas palabras a códigos. Yo les mandé unos códigos, unas como tal ejercicios que los vamos a resolver juntos y juntas la siguiente sesión, en donde tienen que escribir un código que les diga qué valor es positivo, qué valor es negativo, qué valor es positivo, negativo y cero. Otro donde les dice los años bisiestos, identificar qué año es bisiesto. Otro donde tengan que identificar, en este caso, calcular el área de un cuadrado, creo que les puse. Todo eso lo pueden hacer utilizando simplemente combinaciones entre for e if. También hay uno de ahí, tienen que utilizar el if-else también. Y solamente para que, digo, si los quieren intentar resolver, les muestro una parte última para que vean que podemos utilizar combinaciones distintas de diferentes funciones para generar códigos todavía más elegantes. Voy a utilizar este mismo código último que generamos, ¿no? Que nos mostró los valores pares. Hay una función en el lenguaje R que se llama paste. Esta, la voy a escribir aquí, paste, como pegar. Esta función lo que me permite es, vean, voy a poner palabra 1, coma, entre comillas, palabra 2, y voy a ejecutar esto, nada más para que vean qué es lo que pasa. Lo que me permite esto es juntar dos palabras en un único vector, palabra 1, palabra 2. Entonces, algo que podemos hacer ya para este último minuto es que yo puedo colocar aquí dentro de esta función de print una función que se llama paste, igual la vemos más en la siguiente sesión, paste, y puedo poner una palabra, una oración que diga número par, dos puntos, coloco una coma aquí, solamente para que conozcan todo esto, y voy a ejecutar el mismo código. Nada más lo que hice es colocar una función dentro de otra función. Ejecuto el código y vean lo que va a pasar ahora. Se va a mostrar en pantalla estas palabras, número par, 2, número par, 4, número par, 6, etcétera. Y pueden generar códigos incluso, pues, digamos, más elegantes, más eficientes, bueno, no tan eficientes, pero sí un poquito más entendibles también los resultados. Lo pueden hacer así. Entonces, eso lo vamos a ver en la siguiente sesión para que podamos tenerlo con más calma. Sí, Claudia, una pregunta, sí, dime. Te escucho, te escucho. Cualquier duda que tengan me lo pueden hacer, de estos if, else, las variables. De hecho, no vimos como tal ya operadores así directamente, pero en la guía que le subí a Drive, ahí viene muy bien explicado como tal, y muy, una gran parte de todo esto de operadores relacionales, booleanos y cosas que no vimos como tal ahí. Eh, ¿Vas a escribir la pregunta, Claudia? O tal vez... No sé si me escuchas. Ah, ya te escucho, ya te escucho. Sí, perdón. Te dejé de escuchar ya. ¿Qué te parece si la escribes mejor? Porque creo que el audio se está cortando, se está bajando y no te logro escuchar. Entonces, mejor escríbela, porfa, para tenerla aquí. Igual cualquier otra pregunta que tengan me la pueden hacer. Y les digo, nada más, mientras en lo que Claudia escribe la pregunta, la siguiente sesión vamos a ver justamente, ya que vimos un poco de esto, vamos a intentar resolver esos ejercicios que les mandé, pero lo que quiero que intentemos es que primero los intenten resolver ustedes. Primero intenten resolverlo ustedes e intenten identificar en qué parte está o tienen problemas para escribir un código o para interpretar lo que les decía, las palabras a códigos. Eso es muy importante porque les digo, es una parte del pensamiento lógico también que se va desarrollando, que es muy esencial en los lenguajes de programación. Deben de tener una parte de pensamiento lógico, digamos, ya un poco más desarrollada, pero eso es una habilidad que poco a poco, conforme vayan avanzando,
se va a ir desarrollando más. Posiblemente, o sea, eso ya, estoy seguro de que ya la tienen desarrollada. Simplemente lo que me refiero es que lo que les ayuda a que escriban códigos y códigos y códigos es que después tengan que pensar en los códigos básicamente o prácticamente de forma automática. Va a llegar un momento, y eso se los aseguro bastante, y se los digo por experiencia en este tiempo que llevo, estos años que llevo, que va a llegar un momento en el que alguien les va a poder decir, quiero un código que me haga esto, esto, esto y aquello, y en su mente ya van a tener la idea del script, ya van a tener qué parte deben usar, cómo lo deben estructurar y cuál es el resultado que les va a generar. Ya va a llegar un momento en el que básicamente van a pensar en códigos de forma automática. Y eso les va a ayudar bastante. ¿Vale? Eso les va a ayudar bastante. Ok. El símbolo de que aparecen dos porcentajes para extraer los números pares. Ah, ¿cómo lo puse? Solamente lo puse apretando la tecla Shift. De hecho, híjole, aquí no tengo un teclado. La tecla Shift. Keyword. Image, déjenme poner. Colocar la tecla Shift y simplemente con el número 5, colocar dos signos de porcentaje. Yo lo que les decía es que esos son signos de porcentaje. Es el operador de residuo. Entonces, yo quería la imagencita. Y justamente, miren, aprovechando ahorita la imagen, que esta de acá me sirve un poco más, ver si se alcanza a ver. Este que dice aquí tab, es lo que les mencionaba. Este de tab es la tecla que les mencionaba que nos ayuda bastante a poder mostrar, pues digamos, que se autocompleten los códigos. ¿Cómo que se autocompleten? Pues yo cuando puse acá for y presiono tab, me autocompleta, o sea, automáticamente me autocompleta R. Vean, voy a poner for nada más, voy a poner, o presioné la tecla tab y me autocompleta con todas estas opciones. Esa es la tecla tab que les digo, aquí está. Para poner ese símbolo de porcentaje simplemente es la tecla Shift, que está aquí al ladito de la Z, o al lado de símbolos menor, mayor que, a veces está ahí, y aprietan la tecla número 5, dos veces. Entonces escriben Shift, dos veces este símbolo de porcentaje, y listo. Ese es el símbolo del residuo. Y esto es lo que les digo que lo que genera es un valor lógico también. Bien, aquí está. Y así funciona. ¿Ok? Vale. Ok, dice, no te parecen signos de porcentaje, son signos de porcentaje. Ah, sí, justo. Eso es algo, esta parte, y qué bueno que me hacen esa pregunta, vean. Quiero aprovechar ahorita que mencionas eso de la tipografía. Si ustedes se van a la parte de Tools, aquí hay una opción en RStudio que se llama Tools o herramientas. Le dan clic ahí y abajito va a aparecer una opción que dice Global Options. Si le dan clic en Global Options o opciones globales, les aparece todo este panel de opciones. A ver si puedo darle un poquito menos de zoom. Y va a aparecer aquí algo donde dice apariencia, como este botecito de pintura. Aquí en apariencia ustedes van a poder modificar el tema de RStudio. Es decir, pueden poner que aparezca, por ejemplo, a esto de verde, ¿no? A quien le guste así todo de verde, un estilo Drácula según esto, ¿no? Aparece rosa. Hay plástico aquí, otro tema, todo este tipo de cosas. Pero pueden colocar aquí también el tamaño de fuente si quieren que aparezca muy grande, si quieren que aparezca pues, medianamente grande. Y acá abajito, en esta parte donde dice Editor Font, aquí ustedes pueden seleccionar la fuente que quieran que aparezca. De hecho, fíjense, no me había dado cuenta que aquí apareciera otra que dice Courier 10. Yo normalmente lo que manejo es una que se llama Consolas, que ahorita no la tengo, Ubuntu. Y aquí pueden poner, vean, por ejemplo, aquí se va mostrando cuál es la tipografía, ¿no? Y van seleccionando lo que a ustedes les convenga. Yo siempre recomiendo aquí, para evitar este tipo de cosas, si no me había dado cuenta también, utilizar una que se llama consolas o una que sea directamente de una consola de computadora. Normalmente la de Ubuntu creo que es la que funciona. Entonces selecciono Ubuntu. Voy a darle hasta acá abajo, aparece OK. Voy a darle, bueno, aparece casi similar. Ah, no, se está como reiniciando. Y vean que ya aparecen los símbolos ahora distintos, ¿no? Ya aparecen distintos. Entonces ahí la fuente también es muy importante para que
para que se entienda esto. Yo normalmente manejo esto. Y sí, así es como funcionan estas tipografías. Y ya nada más denme un minutito más para decirles una cosa importante que siempre se me olvida mencionarles. Si ustedes están escribiendo o haciendo sus scripts aquí junto conmigo, o copiaron y pegaron el que tienen, en el que les mandé y lo tienen acá, normalmente les va a aparecer aquí sin título y les va a aparecer este símbolo o este asterisco. Tienen que guardar su script. Tienen que guardarlo para que no pierdan la información. ¿Cómo lo guardamos? Una opción es dándole aquí, donde está guardar esta opción de disco. Otra opción es dándole acá en esta otra opción de disco. Pero cuando lo guardan por primera vez y le dan acá, o se van a File y le dicen en Save, lo que les aparece al inicio debe de aparecerles algo así. Vean, les va a aparecer por primera vez, si no han usado RStudio antes o no han guardado antes algo, les va a aparecer este menú de opciones. Significa cuál quieren que sea la codificación del lenguaje que usen en su script. La que se usa en inglés es la UTF-8, la que está en sistema por default, en mi caso. Para manejar en español, que maneja acentos y todo eso, yo les recomiendo usar la de Windows 1252. Y en algunos casos ya más específicos, usar una que es la ISO 88591. ¿Por qué? Porque si yo les paso un script de R, como mi configuración está al inglés, cuando ustedes lo quieran abrir en su compu, todo lo que tenga que ver con acentos, por ejemplo aquí, números, les van a aparecer símbolos bien raros, les van a aparecer incluso así, como símbolos de interrogación. Eso simplemente es por la codificación del lenguaje. Solamente por eso. Pero les quería decir esa parte para que no se vayan sin guardar su script de este día, de esta sesión. Muy bien. Básicamente, sí, se ven diferentes en RStudio. Sí, sí, sí. Eso es algo importante. Muy bien. Básicamente esa sería la sesión de hoy. Espero les haya quedado un poco claro la parte de los condicionales y los ciclos. Si no, tienen ahí mi correo, mi número. Me pueden escribir en cualquier momento y atiendo sus dudas. Pero la siguiente sesión vamos a ver esos ejercicios y resolver más dudas en caso de que hayan quedado. Entonces, pues, si no tienen más comentarios, dudas, preguntas, nos vemos el miércoles a las 6 también, ¿vale? Muchas gracias. Nos vemos el No, lunes. nos vemos, Jorge. Bye, bye, bye. Gracias, César. Adiós, Itzel. Bye, Aranza. Nos vemos, Claudia. Bye, bye, bye.